Delirios científicos radiomagnéticos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas, la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Esto es Masaje Cerebral. Materia gris en Tecnicolor. Bueno, bienvenidos a este episodio conjunto de Mandarax y Masaje Cerebral, un evento que se realizó en vivo en el Cine Tonalá y que tuvo una dinámica muy bonita en la que los Patreons de ambos programas eligieron una serie de preguntas que después se votaron por el público asistente a Cine Tonalá para que se seleccionaran 4 preguntas que vamos a responder en el transcurso de este show. Vamos, me parece que empezar las Mandarax con una de las nuestras. Yo diría las cucarachas. Yo diría los cucarachas también. Ok. Pequeña, ¿Sí? para quien esté escuchando y no sepan a quién están escuchando, si están escuchando Masaje Cerebral, son Leos y Ale de claro. el podcast Mandarax y viceversa. A ver, Claudia, tu hermosa voz. Hola. Ay, es muy hermosa. Nosotros somos Claudio, esa voz preciosa es de Claudio y Cota y somos de Masaje Cerebral. Entonces bien. estamos en un crossover, ¿no? Crossover. Súper. Así se dice. Pues bueno, el bonito público votó por la pregunta que hizo nuestra Patreon Jessica Acevedo Castañeda, que es ¿por qué las cucarachas son inmortales? Y la verdad es que no lo son. No. No son. Siguiente pregunta. La cultura popular nos ha mentido un poco y el miedo popular también, ¿no? Porque cuando uno ve una cucaracha dice, ¿cómo? Si la piso igual va a sobrevivir y va a estar ahí para aterrorizarme por los siglos de los siglos. O como esta cosa de que sobreviven ataques nucleares, ¿no? O sea, sí, hay mucha sí. cosa de la inmortalidad de las Sí, cucarachas. Ajá. sí. No, Pero- no son inmortales, pero sí son bien resistentes. O sea, eso sí es verdad. Hay 2 especies que son muy conocidas por ustedes y su pánico cuando abren la cocina y ahí están. Y una de ellas es la cucaracha alemana, que en cuanto entra a una casa nueva, empieza una infestación rapidísimo. Estamos hablando de que una cucaracha alemana hembra puede poner alrededor de 40 paquetitos de huevos a la vez, simultáneamente en el momento. Y en su vida completa, que son como 7 meses, pueden poner entre 200 y 250 de estos paquetitos. 7 meses son como 200 días, ¿no? O sea, es como un Sí, paquetito sí, por sí. día. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué tal que nada más hay cucarachas hembra? Porque esa podría ser una solución. Claro. O sea, como para muchas especies en realidad. Castrarlas. Una No, que no haya castración. machos. Y ellas lo pueden hacer sin machos porque además son capaces de reproducirse a través de un proceso que se llama la partenogénesis, en el cual las hembras producen de manera asexual, pues huevos, que son puras hembras también, de los que nacen más cucarachas, pues, o sea, no necesitan de machos, así que efectivamente la partenogénesis ocurre cuando se empieza a dividir en embrión, como un embrión, los óvulos que no están fertilizados, dando pues cucarachitas bebé. Otra cosa que está bien padre cuando la piensas, por ejemplo, en los ajolotes, que son so cute, es que cuando pierden una patita o una extremidad, la regeneran y todo el mundo, los ajolotes regeneran. Pero ¿qué tal? Soy una cucaracha y hago lo mismo. Y le quitas una pata de la cucaracha. Ay, no nos Ahí gusta. es donde no nos gusta la Ay, no nos regeneración. Y es tremendo porque regeneran sus partes faltantes con sus tejidos internos. Y, por ejemplo, podrían perder su tráquea completa y se regeneraría, como sin ningún problema. Y Me da mucho asco, la sí, verdad. un poco, sí. Y pueden comer cualquier cosa y sobrevivir nada más de sus propios desperdicios, que es muy trippy también. Y también pasa una cosa que tiene que ver con nosotros y las cosas que hacemos para tratar de controlar cosas que son incontrolables, es decir, la naturaleza, que son los insecticidas. Para casi cualquier cosa, ya sea insecticida para matar insectos o herbicida para matar hierbas o antibiótico para matar bacterias, o sea, esas cosas que están diseñadas para matar a cosas que están vivas y que por lo tanto como seres vivos evolucionan, es que en algún momento evolucionan cosas que les hacen resistentes a eso. Entonces, como
hemos estado intentando matar cucarachas desde hace pues, muchas décadas, son ya prácticamente resistentes, han evolucionado mecanismos de resistencia para básicamente todos los insecticidas o casi todos. Por lo tanto, pareciera que son inmortales porque les echas insecticida y al menos algunas van a sobrevivir, las que son resistentes Las a ves eso. correr así. Y además tienen una cosa como que son medio las Gwyneth Paltrow de los insectos, de que les encanta hacer sus detox y lo hacen de forma natural. O sea, tienen unas enzimas que desintoxican muy rápidamente los químicos con los que les estamos tratando de matar. Entonces a ellas sí les funciona su detox sin su juguito de cosas y su ácido y su vinagre de manzana. O sea, la neta de la cucaracha es the next big thing. En el Si eres una 2026. si eres una cucaracha te funciona. Oye, lo que pasa también mucho con lo de la resistencia es que pues los números les ayudan un montón, ¿no? O sea, hablábamos ya de cuántos huevecillos pueden poner a la vez y en el transcurso de su muy corta vida. Y pues eso ayuda un montón para el desarrollo de mutaciones que las hacen resistentes a cosas que les echamos con la intención de matarlas. O sea, por Claro. ejemplo, si piensas en una población de abejas, ellas tienen solamente una reina y esa reina es la encargada de la reproducción de todos los individuos de la colonia. Pero las cucarachas, no manches, las americanas son queens. que hacen partenogénesis, es como, Todas ok. son reinas. Y entonces, bueno, mientras más descendencia, más posibilidad de llevar mutaciones. que Claro, les porque hay permitan más sobrevivir. individuos. Entonces, entre más individuos, pues más posibles mutaciones que algunas probablemente les den resistencia a cosas. Esa es una de las razones por las que se hayan estado haciendo tan resistentes a todos los insecticidas que hemos creado y por lo que se prevé científicamente que en un futuro cercano sea de verdad imposible controlarlas a través de métodos químicos. Es que, ¿qué creen? Hubo un estudio reciente donde, qué infierno de estudio un poco, siento. Tienes que tener mucha pasión a la entomología para querer hacer esto. Yo creo que a Cota le va a gustar. Son el tipo de cosas que le gustan. Puede ser. Y es que, por ejemplo, hacían una serie de pruebas y rociaban a las cucarachas con un insecticida y luego, después de un tiempo, le volvían a echar de ese o luego les echaban de a 2 insecticidas en combo y después uno solo, como para ver la reacción a distintas posibles combinaciones de insecticidas súper fuertes. Y fue un sacón de onda tremendo cuando se dieron cuenta que las cucarachas, una vez que sobreviven a un insecticida, a un tipo nada más, se hacen como más resistentes a múltiples clases de otros insecticidas e incluso a variantes de insecticidas que tienen características químicas distintas a cualquiera de los que les rociaron. O sea, se hacen de alguna manera como inmunes a insecticidas que no han conocido todavía. Insecticidas del futuro. O sea, Ni nosotros. Insecticidas, Ni nosotros, exacto, claro. Insecticidas del futuro. Esa es la parte preocupante, porque es como de, son inmunes un poco a todo lo de ahora y lo que vendrá. Es como un superpoder. Sí. Y de se vuelven malvado, más ajá. grandes, ¿no? ¿Te imaginas? Además se vuelven más grandes. Güey, cada las que vez. vuelan sí a mí me sacan mucho de onda. Sí, como O sea, que estás así como de repente, Ay, como que sí. sientes algo que te pega en el cuello. Es como de que cucaracha A mí voladora. me sacan más de onda las muy chiquitas, porque como que son muy rápidas y no las puedes ver bien y pueden estar en cualquier lugar, incluida tú. Ah, ¿cómo Ah, tú? O sea, como que de repente. ¿Por qué tienen estos superpoderes? Pues hay un estudio en el que se secuenció su genoma de una especie de cucaracha y se ve que son súper adaptables gracias a esto, porque resulta que tienen un genoma gigantesco. El genoma, acuérdense que es pues, toda la secuencia de genes y no solo de genes, toda la secuencia de ADN de alguna especie. De los insectos que se han secuenciado hasta ahora, la cucaracha es el segundo que tiene el genoma más grande después de las langostas como las de la Biblia, que también son bastante pues, bíblicas, ¿no? Precisamente. Y además, bueno, en el genoma se ve que 60% de su genoma tiene elementos repetitivos, pero además tiene un montón de cosas que sí son genes. En el genoma no nada más hay genes y no hay basura y muchas cosas, pero tiene más de 21,000 genes, lo cual es similar a nosotros. Nosotros tenemos alrededor de 20,000. Muchísimos de los genes de las cucarachas lo que hacen es dar a proteínas que les sirven como una especie de herramientas para sobrevivir en ambientes en los que sobrevivimos nosotros también, es decir, ambientes principalmente humanos. Por ejemplo, tienen algo así como 1,000 genes que codifican para ciertos receptores químicos que les ayudan a estar pues en donde están en el ambiente.
Esto quiere decir, por ejemplo, más de 150 genes que son para receptores olfativos. Eso es más del doble que cualquier otro insecto que se conozca. También tienen algo así como 522 receptores, genes que dan para receptores del sentido del gusto, que eso es más o menos como 5 veces más de lo que tenemos los humanos, lo cual quiere decir que pueden detectar muchísimos olores y muchísimos sabores, en particular sabores que son amargos, lo cual apunta a que probablemente si pueden detectar sabores que son amargos, quiere decir, los sabores amargos en general tienden a ser de cosas que hacen daño a los seres vivos. Si tienen tantos receptores para sabores amargos, es muy probable que más bien les guste y que por lo tanto sean tolerantes a muchas comidas que son tóxicas, lo cual indica porque están en la basura, por ejemplo. También tienen un montón de genes que codifican para enzimas, para proteínas, que les ayudan a resistir pues, a toda la bola de insecticidas que hemos creado y a los del futuro también. Y no se te olvide también todos los genes que codifican para cosas que les ayudan a no sufrir de lo que nosotros de repente sufrimos, como infecciones de algunos otros organismos ventajosos que podrían estar ahí molestando. Ellos directamente secretan algunas proteínas que tienen propiedades antimicrobianas y las secretan a su hemolinfa. Ustedes saben perfecto qué es la hemolinfa de las cucarachas porque, a ver, levántame la mano quien ha pisado una cucaracha alguna vez. Ya, todos. ¿Quién, de verdad hay alguien aquí que no ha pisado nunca una cucaracha? O bueno, que no ha visto qué pasa que con una cucaracha. Y se ve cómo se sale como el relleno cremosito, ¿no? Bueno, eso es la hemolinfa. Y en la hemolinfa están estas proteínas que les ayudan a combatir infecciones microbianas y también estas proteínas del detox de Gwyneth Paltrow para cuando comen algo que se echa a perder y que les podría resultar tóxico. Y en nuestro infomercial sobre qué padre ser una cucaracha, además, tienen genes, muchísimos genes del sistema inmune y muchísimos genes que les ayudan a metabolizar o sea, un rango muy amplio de comida, incluyendo insecticidas. Entonces, tienen genes como para todo de las cosas que pensamos nosotros que son malas, o sea, como cosas que tienen que ver con su desarrollo físico, lo cual les permite crecer de diversas formas, tener las diferentes transformaciones que tienen a lo largo de su desarrollo. Así que, o sea, sí, genéticamente son perfectas para vivir en ambientes que nosotros consideramos hostiles y que es como maldita cucaracha, vives en la cochinada y la cucaracha es como sí, aquí es donde me gusta estar. Y sabes que aquí me voy a quedar para siempre y voy a comer tu basura y tu insecticida. y seré el insecto más común en las poblaciones humanas, con el que más convivirán por los siglos de los siglos. Ahora, holocausto nuclear. No tienen genes para el holocausto nuclear, nosotros tampoco, igual nos valdría un poco. Claro. ¿No? O sea, no importa, morimos todos juntos. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Oye, pero yo diría que eso les merecería profundo respeto. Perdón, voy a hacer aquí la carta en pro cucaracha. Sí. Nadie quiere tener una infestación. ¿Alguien no tiene una infestación de cucarachas en su casa? Ay, ¿no? Sean honestos. Sí, se metieron un montón. Yo tuve. O tal vez la tienen y no lo saben. Y terminamos en un momento en que las cucarachas ya había tantas que se comían las croquetas de los gatos. No. Ay, qué asco. Y nos veían con cara además como altanera. ¿No? Varias. Y entonces hubo que llamar un fumigador, obviamente, sí. un experto. Claro. Que además llegó, me acordaste con las cucarachas alemanas, porque llegó y lo primero que dijo, ¿sabes? Las fue a ver y agarró una así y me dice, perfecto, son de las de caño. Y yo así de, esto es bueno. Y yo, ¿cómo que es bueno? Bonito. Porque las chiquitas son peores. O sea, las chiquitas son más difíciles. Les dije que había algo Y peor. finalmente, o sea, no sé, lo que digo es que hay que tener cierto respeto aunque las acabemos, porque finalmente, ¿cuánto tiempo tiene de existir todos los insecticidas? Nada. O sea, esta es una especie que lleva millones de años y que de pronto llegaron unos changos que inventaron insecticida. Y fue así, lo que un buen investigador es que las estudian y las defienden, dicen, si esto fuera una cosa que se viera bonita, estaríamos todos viviendo en admiración de que, wow, qué organismo más resistente, que ha durado tanto y que tiene tantas adaptaciones que hacen que se pasen por el arco del triunfo todos los males. En realidad hay discriminación hacia la cucaracha. Son camarones de tierra, hay que acordarse. Pero ¿no? sí son portadores de algunas enfermedades, entonces eso no las hace más populares en los ojos de nadie, siento, ¿no? O sea, también al final del día. La respeto, solo el respeto lejos de mí, como a personas también. Como a ciertas personas, claro. ¿Todo bien? Allá.
Y pues esta fue la respuesta de por qué las cucarachas son inmortales. Y si son tan inmortales, ¿por qué no han sabido qué hacer con las plantas de los pies? O sea, con los zapatos. Si son tan inmortales, ¿por qué no gobiernan? Porque, a ver, que nos digan cómo construir el segundo piso del... Buenísimo, me encantó. ¿Mito o realidad? Si aplastas una cucaracha, libera unas ciertas feromonas que hace que atraen a más cucarachas. Ay, no sé. No lo sé, pero qué que no, pesadilla. viaje desbloqueado. O sea, tú dices, wow, me estoy deshaciendo de esta. No, y es como, hay un- no, ¿está llamando a otras? Hay una solución que implica, bueno, hay que tener, depende qué tan grave es el problema, que es con parásitos, ¿no? Tú puedes tener en tu casa, conseguir unas avispas parasitoides que controlan a las cucarachas y las vuelven zombies. Que venden en el Cualquiera, Oxxo. Y güey. libera tus avispas parasitoides. Pero ahora también pican a las personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes que hacer una balanza, como todo en la vida, ¿no? O unas cuijas, sueltas unos geckos. Esos son que se bonitos, encarguen, esos, sí. esos a todos nos gustan. Bueno, vamos a dar paso a una pregunta masajeadora. Venga. Empezamos con los... ¿Con cuál? Pues con los centros de datos, que son como las Con los cucarachas centros de de la datos. tecnología, Sí. ¿no? O sea, que es como la parte Esos inmortal de la esos iban a ser tecnología. resistentes. Hemos al de decir holocausto que nuclear. hay una, o sea, tuvimos que hacer una, ¿cómo se dice? Una reducción de la pregunta porque era Sí. muy extensa, o sea, como que hablaba de muchos dilemas éticos, de la modernidad y demás, pero bueno, a grandes rasgos, lo que queremos saber es cuál es el problema real en términos ambientales del uso de la inteligencia artificial. Sí, y Todos más los de los problemas. centros de datos porque es más extenso. O sea, la inteligencia artificial es una de las vertientes que utiliza estos centros de datos. No es la única, la nube. O sea, aquí todo el mundo estamos también pecando de usar estos centros de datos y de mandarlos. Y Google y cualquier cosa que requiera estos grandes centros de procesamiento. Y la pregunta en realidad venía a raíz de un video que a lo mejor ustedes han visto últimamente en sus propios algoritmos, que este video es como de una comunidad, ¿no? Que en Iowa, Wooddale, Illinois, perdón, no Iowa, Wooddale, Illinois, que supuestamente, pues, por un centro de datos que pusieron ahí, se destruyó la comunidad y entonces es la historia de 7 familias que quedaban al final, que habían dicho, no, pues no vendo, no, me quedo. Y al final, pues era así como Kosovo alrededor de ellas. Les ¿no? hicieron una Y- oferta que no podían rechazar. Sí, una amenaza que no pudieron, de la cual no pudieron escapar más bien. Y era un poco, la pregunta era si ese video era una pregunta muy larga, ¿no? Si ese video era real o no, y en caso de que lo fuese, cuál era el costo, no solo ambiental, sino social de estos centros de datos. Porque lo cierto es que está exagerado el video, obviamente Wooddale es mucho más grande que esa manzana donde sucedió esta especie de drama, que sí sucedió, pero lo real es que se repite cada vez más, ¿no? A lo largo y ancho, sobre todo en Estados Unidos. Cuando estamos hablando de centro de datos, estamos hablando de megacentros de datos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los cuarteles generales de Google, de los centros de datos, o de lo que está armando Elon Musk, no sé si, o Elon Musk, como le quieran decir, con su Se dice X. Elon. Elon Musk, bueno, el Mosco, como le dice Damiana, que es este XIA o la IA que está haciendo Grok, ¿no? Que está haciendo Colossus, no sé si han escuchado Colossus, en realidad son 3 centros mega de datos y él quiere hacer como el corredor de centros de datos para inteligencia artificial más grande del mundo. Bueno, no quiere, lo está haciendo. Cueste lo que cueste. Porque a ¿no? él casi no le gusta andarse midiendo, ¿no? No, No. Además lo está haciendo en Memphis, ¿no? O sea, empezó en Memphis, que creo que conocemos pues por Elvis. cierto músico que se parece a Elon Musk también un poco físicamente, ¿no? ¿Elvis se parece a Elon Musk? No. ¿De qué hablo? ¿Por No, pobre Elvis. Levante la mano quien cree que Elvis y Elon Musk se parecen. Gracias. ¿En serio? Estoy solo, sí. No. For the record, una persona de 90. Es representativa. Bueno, no sé dónde salió eso, pero el caso es que cosas de este tamaño, ¿no? Entonces piensen que Colossus, Elon, Elvis, como le quieran decir, Elon. puso este Elon. primer centro de datos y claro, para ponerle así on, necesitaba mucha más Güey, energía eléctrica. Para ponerle el on. Para ponerle el on, necesitaba de mucha más energía eléctrica que la que tenía un poco la infraestructura local.
Y entonces terminó armando unos campos de como turbinas potenciadas con gas para hacer electricidad para su centro de datos, que empezaron a traer consecuencias ambientales que ni siquiera estaban computadas y que se sumaron a las que ya tiene el centro de datos. Y eso fue lo que desquició a la comunidad, porque estas turbinas hacen mucho ruido, además de que huelen terrible. Están quemando gas todo el día y estamos hablando de una zona pues enorme, ¿no? O sea, varios campos de fútbol de estas turbinas para su primer centro. Entonces hizo un desastre, ¿no? Sí. Y total que entonces no le querían dejar ya a la comunidad. Memphis dijo, no, nos negamos a otro. Y entonces, pues como pasa todo, o sea, se cruzó la línea del estado, o sea, literalmente una calle, y la puso en el estado de junto. Entonces, como historias como estas se repiten y cada vez más. ¿Cuántos centros de datos creen que hay en Estados Unidos, de estos megacentros de datos? ¿Quién cree que más de 500? Alcen la mano para ir. Más de 2,000. Más de 4,000. ¿Más de 10,000? Ah, bueno, ya yo más de... No. No, o sea, es nada más porque no tenemos mucha idea, ¿eh? Yo tampoco tenía idea de cuánto estábamos hablando. Estados Unidos es el país que más tiene y a la fecha de ayer tenía 5,427 y varios otros en construcción. Entonces, historias como esta de Wooddale, pues insisto, son el pan de todos los días para cada vez más comunidades. ¿Y qué pasa? Te lo venden en México, en Latinoamérica nos resulta familiar esta historia de vamos a armar esto aquí y va a haber trabajo para la comunidad y va a traer riqueza, ¿no? Y nos van a exentar impuestos, ¿no? Váyanse a Querétaro. En Querétaro están armando varios centros de datos de este tipo. Por cierto, uno de los estados con, digamos, ya escasez de agua más notable, y ese es uno de sus costos. Que aquí entraría canción de Café Tacuba, ¿no? De Café Tacuba. ¿Cómo es que te vas a o de Elvis Presley, ¿no? Bueno, el caso es que es real. ¿Y qué pasa? Pues sí necesitas trabajo, sí causa trabajo cuando lo están armando para pues, constructores y demás. Pero finalmente cuando ya está acabado, justamente estos centros de datos, si algo los, como que además diferencia de muchos otros centros como fábricas o productivos del antropoceno, es que no requieren gente para operarse, muy poquita, o sea, no dan trabajo después. Y la condonación de impuestos es solo a las empresas que las ponen, y entonces empieza el giro al contrario, se empieza a encarecer la vida, porque todos los servicios suben. La demanda energética que requieren es de tal grado que entonces se consume como los fondos públicos, y entonces empiezan a robar fondos de la educación, por ejemplo, de la cultura, ¿no? ¿A quién más le vas a quitar? Pues a la ciencia. Y entonces ahí empieza la balanza un poco más oscura, ahí empieza así a ser como cucarachas en un sentido. Oye, creemos que eran buenas. Bueno. Y entonces eso sin llegar a los costos ambientales, eso es el costo social. Y entonces están destruyendo las comunidades. Y lo que pasa es que, pues, no los puedes parar, porque imagínate batallar incluso como una comunidad relativamente unida contra Elon Musk, ¿no? O sea, que al final pues, hace lo que quiere. Ahora, ahí les van unos datos de costos ambientales, ¿no? Un centro de datos, de estos que estamos hablando, hay de diferentes tamaños, por supuesto, pero digamos uno promedio, consume el equivalente de energía eléctrica, o sea, consume 2 megawatts por hora, todo el tiempo, sin parar. Y esto es el equivalente de energía eléctrica que un poblado de unas 2,000 casas, ¿no? En un año. Entonces, bueno, energía eléctrica, 2,000 casas. Estamos hablando, además, del país con mayor consumo de energía eléctrica del mundo. Y estos centros de datos ya son el 4% de toda la demanda de energía eléctrica de Estados Unidos. Y en el 2028 se estima que van a ser el 12% del país que consume más energía por mucho que cualquier otro. Ahí es cuando empiezas a decir, y luego dices, bueno, el agua, ¿no? Que es famoso que usan agua, ¿no? Que ustedes saben, ¿eh? Si hay cierta responsabilidad como usuarios, porque cada búsqueda que hagan en ChatGPT que podrían haber hecho en Google tiene 10 veces mayor consumo de agua, por ejemplo. Entonces, esta idea de suplirlo, de dónde hay un restaurante coreano cerca de donde estoy, o sea, eso no tiene sentido. ¿Cuánto es 2 por 100? Digo, ChatGPT. Además se equivoca y tú confías. 89. Exacto. Oigan, por cierto, solamente quiero ponerles un miedo en la mente a todos. ¿Saben que realmente existe el historial de la calculadora
en los sistemas operativos En el iOS. celular. O sea, hay un historial. Alguien va a saber que usted multiplicó 100 por 2 si busca su historial. Solo para que sepan, son como estas cosas que hay que tener en mente, como si usen Google por sobre ChatGPT y usen una calculadora Casio si no quieren que alguien se entere de sus miserias matemáticas. Es todo, perdón. Pero es que tenía que compartirlo. Bueno, sí demandan mucha agua porque se necesita el agua para enfriarlos. O sea, estos centros de datos que están ahí chupando energía eléctrica sin freno, se sobrecalientan, obviamente. Es un poder de maquinaria brutal. Y entonces hay diferentes estrategias para enfriarlos, pero las más comunes involucran agua de diferentes procesos. Bueno, Y ahí hay unos ciclos que son, que son cerrados, que el agua se queda adentro, que eso es muy común en como las computadoras y demás, ¿no? Pero todos estos centros prefieren no. O sea, prefieren utilizar el agua que pase y luego que se evapore y se vaya. les es más eficiente de alguna manera. Es más eficiente, pues, pero es un una tiradero tontería total. gigantesco. Entonces, por uno de estos centros, al año, 38 millones de litros. Ustedes dicen, bueno, ¿contra qué equiparo eso, no? Pero bueno, quédense en la cabeza, 38 millones de litros promedio. El Google Council, que es como el headquarters así de Google, que está en Iowa, son 3.709 millones de litros por año, y eso equivale al gasto de 4 millones de hogares, ¿no? O sea, como Hogar Islandia pensando totalmente, pareja, hijo. ¿no? ¿eh? Islandia totalmente debe tener 4 millones de casas, 4 ¿no? Islandias, de pronto, o sea, gastadas así, ¿no? O una, ¿no? Yo creo que sí son como 4 Yo millones de quisiera casas. la en cifra en Islandia. estadios Azteca, por favor. La podemos Que es la tener única ahorita, que claro. puedo- la va a Ahorita en calcular con nuestra mucho gusto. calculadora casa. Y insisto, eso es un año, ¿no? De un centro. Y multiplíquenle, pues, en el caso de Estados Unidos por 5.400. ¿Cuál dirían que es el segundo país con más centros de datos China. de este tipo? India. A ver. No. Bangladesh. No. Nadie lo va a decir. No. Y yo voy a ver en sus cuadernos. ¿De dónde eran las cucarachas? Alemania. Alemania. Alemania es el segundo, son 529, aunque Alemania sí está liderando cómo cambiar estos costos, aunque tienen un montón de costos igual, pero lo están haciendo diferente. Después, Reino Unido, y ya como en cuarto, China. México, ¿cuántos tenemos? 2. 2. 15. No, Y no. se llaman patria. No, más. O sea, sí. Centro de datos del bienestar. Es importante porque suena chistoso, pero estamos en un país en donde mucha gente no tiene agua potable, en donde mucha gente no tiene luz eléctrica, ¿no? O sea, que estamos aquí en la Roma y en el privilegio, y entonces nos parece, jaja, pero es brutal. No, 173. Y se están construyendo varios más en Querétaro, ¿no? Es como cuando van y ponen una cervecera en Baja California Norte, ¿no? En el desierto. Entre que son peras son manzanas, un poco para ir cerrando y dándole la vuelta un poco también a lo que preguntaba nuestra Patreon, era pues si realmente, porque la idea es que es el costo, ¿no? Es como el fin justifica los medios, y un poco lo que se diría Elon Musk y resto de la tropa, es que claro, esto es ahorita, pero en unos años, cuando esto llegue a su máximo potencial, nos van a solucionar el problema. Claro, O sea, ChatGPT, ¿cómo le hago para no seguir destruyendo el mundo? Por usarte. Sígueme desarrollando. Cuando llegue ChatGPT 8, te voy a decir. Es esta idea como de la tecnoutopía, ¿no? Y en contraparte no tenemos mucho más, porque la idea no de Skynet, pero del solar punk, ¿no? Que el solar punk es que vamos a tener un futuro súper amable porque nos vamos a fundir con estas máquinas y todos los edificios van a tener pastito, ¿no? Porque así lo dibujan. También es una tecnotopía, porque eso también significó que esto nos arregló el problema. Y eso es una completa falacia, estamos de acuerdo, ¿no? O bueno, por ahora. China le está apostando a la computación cuántica, que también era parte de la pregunta. Era una pregunta muy elaborada, ¿no? Como se puedan dar cuenta. Y la computación cuántica, pues ni siquiera queda claro que sea posible. O sea, ni siquiera teóricamente, ¿no? Se está intentando, pero a lo mejor nunca se logra. Y estamos en una burbuja de la inteligencia artificial y estos centros de datos que va a tronar. Y ahorita creo que ya la mayor inversión monetaria que jamás se ha tenido en la humanidad es estos megacentros de datos. Yo no y sabía este eso. desarrollo.
¿Esa mayor inversión monetaria claro. en algo, en una tecnología? Totalmente. Y además por muchísimo. O sea, esto ya se computa en trillones O de sea, dólares, para- pero trillones mexicanos, no trillones Para gringos. que le preguntemos 2 por 100 y nos diga 89. Sí. Y en el celular conteste Olan. Siempre ponemos plan. Entonces, pues sí, es estremecedor, ¿eh? Yo creo que yo prefiero quedarme con las cucarachas, ¿no? No sé a dónde vamos a ir con esto, porque además, claro, y si se desarrolla, a lo mejor no llega a esa, porque a lo mejor la inteligencia general es imposible a esta discusión, pero lo que sí es cierto es que ya está destruyendo pues capacidades humanas como escribir ensayos, ¿no? O sea, ya hay generaciones que jamás van a escribir un ensayo, porque pues, ChatGPT. Yo ¿no? tengo muchos problemas con la inteligencia artificial, pero eso es motivo de ni siquiera sé si de un podcast de ciencia, sino de un podcast de Conspiración local. de I want to believe. No, pero tengo La data. como todos los ¿Tienes la conspiranoicos, data? exacto. Yo puedo hacer ese, Tengo pero ¿puedo razones. hacerlo? Tengo razones. Tu teoría es conspirativa favorita. Pero bueno, para cerrar ya, nada más para que sigan indagando quienes estén escuchando a ustedes también. Hay un doble episodio hace muy poquito que salió en Search Engine, que es un muy buen podcast, amigo obviamente de Mandarax y del masaje cerebral. En nuestras mentes. Se llama Colossus y es una investigación en 2 partes de justamente este centro en Memphis. Está loquísimo. Y la otra es un libro que es Ecotopías de Francisco Serratos, que justamente se va como al lado filosófico, ¿no? De esto también, de estas utopías. Entonces, bueno, esas 2 recomendaciones serían con lo cual seguir la cuestión, porque esto pues nada más se abrió así. Sí, ¿no? no hay manera. Teníamos que elegir además preguntas que se pudieran responder en un espacio que Limitado. permitiera Que que no saliéramos sea así, para que ocurra la función de Cine en Cine Tonalá que sigue después de nosotros. Pero creo que estuvo muy bien resumido. Esperamos que estén ustedes suficientemente angustiados y arrepentidos de cada búsqueda mensa que hicieron en ChatGPT desde el principio hasta ahora. Y como sus recuerdos son maleables, o por lo menos eso es lo que vamos a explorar en un momentito más, ni se apuren tanto. Solo de aquí en adelante piénsenlo bien. Sí. Vamos a seguir con nuestra segunda y última pregunta de Pregunta Mandarax. Nuestra pregunta Mandarax. Estirando demasiado la liga. ¿Qué son los recuerdos y por qué cambian? Lo cual es algo que sí pasa, a todos nos ha pasado, ¿no? Bill, yo me acuerdo de haber ido a fiestas que estuvieron malas y después de hablar mucho de ellas y que hablé con gente que decía que sí estuvieron buenas y sí. No, Ok, sí no, estuvo sí, la buena. verdad sí me la pasé bien. Pero la realidad Corté fue así, otra. abrazando la porcelana mientras Pero lloras. ¿te das cuenta de que cambia? O sea, ¿tú te das cuenta de que cambia No el recuerdo? necesariamente, no. O sea, de hecho, esa es la cosa, porque Ajá. si Sí. no, o sea, si no dirías, no A pasó. ver, mensa, revisar la no pasó. versión de hace Exacto, 2 sí, años. no, ajá. Revertir a versión anterior. Para empezar, ¿qué son los recuerdos? ¿Qué es la memoria? Bueno, el proceso evidentemente es muy complejo, así que les vamos a hacer un resumen muy resumido, que es que cuando aprendemos algo nuevo, que puede ser el nombre de alguien, o sea, de verdad cosas así muy sencillas, eso está codificado en nuestros cerebros de forma física. Son conexiones entre neuronas que están en nuestro cerebro. Esas conexiones pues son las sinapsis. Entonces las sinapsis nuevas que se hacen cuando te dice alguien en Memphis, Elon Musk se parece a Elvis, que no, pero lo recordé para siempre. Te van a acordar para siempre. Ajá. Es un meme. Eso está en una sinapsis en mi cerebro. Entonces se crean estos nuevos circuitos, la sinapsis, entre diferentes neuronas que entonces empiezan a hacer como un nuevo mapa o mapas que están de neuronas en el cerebro. La sinapsis de esa cosa, por ejemplo, Elon Musk se parece a Elvis, que no, repito, no, se hacen cada vez más fuertes si vamos fortaleciéndolas tal cual. O sea, si nos vamos exponiendo a eso cada vez más, al nombre de una persona, a la idea falsa de que Elon Musk se parece a Elvis, que ya lo repetimos aquí varias veces, andar en bicicleta, ¿no? Si lo haces varias veces, vas fortaleciendo esas conexiones neuronales de esa cosa que acabas de aprender. Así es como se van haciendo cada vez más fuertes. Y las que estás menos expuesto, voy a ignorar que Cot está poniendo una imagen de Elon Musk. Se la acabas de pedir a ChatGPT. Gasté ahorita Los unos cuantos mejores litros 10 de agua. litros, güey, los mejores 10 litros de mi perra vida. Mientras menos expuesto
exposición tienes a algo, pues entonces la conexión, esas sinapsis se van debilitando, se van haciendo más débiles. Ahora sí hay factores que intervienen, ¿no? Como si ustedes vieron Spider-Verse y los momentos y eventos canónicos, pues eso pasa también en nuestro cuerpo. Si tienes un evento, por ejemplo, traumático, esto hace que las señales entre las neuronas aumenten o que estas neuronas se comuniquen con otras regiones del cerebro, como la amígdala, que si ustedes han escuchado Mandarax, han escuchado mucho sobre la amígdala, que es como el centro del miedo. Y estas conexiones, porque el evento es tan canónico, digamos, pues se van fortaleciendo también. Aunque solo haya pasado una vez. Una vez. ¿No? La memoria, es decir, los recuerdos, son la reactivación de esos grupos específicos de neuronas que se codificaron para cierto evento o para cierta cosa, que entonces se forman a través de cambios persistentes que hay en las conexiones que están hechas entre neuronas. Esos son los recuerdos. Cada vez que recordamos algo, entonces, esa red chiquita neuronal que codifica para ese recuerdo se fortalece, ¿no? Se activa, lo recordamos y se fortalece. Ahora, ¿por qué yo sí puedo cambiar mi recuerdo de mi fiesta en la que pasé llorando en el piso de un baño y que me dijeron continuamente que estuvo bien? Y entonces yo después dije, pues sí, la pasé chido. Pero, por ejemplo, no se me olvida cómo andar en bicicleta o cómo leer, aunque no haya leído, por ejemplo, si este fue el caso hay en unas años. cosas que no puedes desver, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque unos recuerdos sí cambian y otros no cambian. Hay diferentes tipos de memoria. De la que vamos a hablar ahorita es de la memoria episódica, es decir, sí, como la de la fiesta, o sea, de que te acuerdas de alguien o de que te acuerdas de que algo pasó. Hay otros tipos de memoria, por ejemplo, la de leer o la de andar en bici o cuando aprendiste a hablar, que pues eso, digo, sí puede cambiar si te pegas en la cabeza, o sea, si te pasan cosas físicas, pero no es esa de la que estamos hablando, no es de la memoria episódica. Y en la memoria episódica, las cosas, entre comillas, importantes, o sea, lo que el cerebro determina que es importante, en el momento en el que ya dijo, ok, esta persona ya recordó un montón de veces esto, o hubo una cosa emocionalmente muy importante en esto, así es como el cerebro dice, esto es importante, esas conexiones como que las traslada a neuronas que están en el hipocampo, que es una región del cerebro que se trata, o sea, su principal actividad es formar nuevas memorias y que se queden ahí guardadas. O sea, el hipocampo lo que hace es ligar, hacer las conexiones entre toda la información que considera relevante y a través de eso hace como un mapa de una memoria que es más compleja con toda la sinapsis que eso incluye. Es decir, como que en el hipocampo se está haciendo como si fuera una canastita tejida o una bufanda tejida de varios tipos de recuerdos episódicos que conforman un recuerdo episódico más grande en tiempo real. Lo va haciendo en tiempo real y ahí se van quedando. Ahora, este hipocampo va a tomar como prioridad cosas que has repetido mucho, como el fake news de que Elvis e Elon son gemelos separados al nacer. O como tu corazón roto de alguna vez, que además lo repites y lo repites y lo repites y lo cuentas a todos tus amigos y se lo escribes a ChatGPT para que te dé consejos, ¿no? Así. Como abrir la llave del agua y dejarla abierta. Sí. O también prioriza memorias que tienen un componente emocional fuerte, ¿no? Que justo son los que Alejandra mencionaba del rompimiento. Las memorias que son más nuevas, una vez que ya logran pasar al siguiente paso y consolidarse, que así se llama el proceso, consolidación. Sí. Se quedan ahí en el hipocampo un rato, pero mientras se van formando más memorias, las neuronas que se encargan de una memoria en particular migran a otro lugar de la corteza cerebral, como más adentro. Y esto hace que las memorias no estén solamente concentradas en un lugar del cerebro, sino que estén medio desperdigadas. Eso es algo que toda la gente vimos en el documental de la neurociencia llamado Intensamente. O sea, las bolas brillantes de Intensamente son esas bolas, son las memorias que el cerebro está determinando como más importantes, y los tubos, ya ven que lo ponen en unos tubos y se van a otros lados, esos otros lados serían el hipocampo o tal vez también otras regiones donde se quedan guardadas. Y entonces no sé si se acuerdan que hay islas, o sea que esos tubos también van como a islas. Esas islas serían esto de que las memorias relevantes se van haciendo como una malla o como una bufanda de que se parecen y entonces se quedan guardadas en el mismo lugar, o sea, como mi infancia, mi exnovio malvado serían las islas, ¿no? Pero son regiones realmente del cerebro. Ahora, ya que entendimos cómo se generan y cómo se almacenan, vamos ya a hablar de por qué nos mentimos a nosotros mismos todo el tiempo. O sea, por qué nuestras memorias cambian. Y sí tenemos que admitir que somos muy poco consistentes en nuestros recuerdos. O sea, muchas veces vamos nosotros mismos
añadiendo data que va cambiando cómo o sea, cómo quedan almacenadas las memorias en nuestra mente. Y muchas veces lo hacemos sin enterarnos. No, todo el tiempo. O sea, De hecho, bueno, ese es el pero claro, problema. sí. Pero a veces creo que como que hablándolo de eso medio que te estás, o sea, como que sí te estás dando cuenta que está cambiando un poco tu idea de algo, pero a veces solo pasa y sí no te enteras nada. El proceso es más o menos como el del teléfono descompuesto, o sea, el jueguito en el que le dices a alguien una cosa en secretito y se lo pasa al otro así, cuando vas al final de las 15 personas llega algo totalmente distinto, algo más o menos pasa así con nuestros recuerdos, con la memoria. O sea, hay muchas formas en las que eso puede pasar, que cuando te estás recontando, ya sea a ti mismo, a ti misma o a otras personas, algo que pasó, como que lo cuentas tantito diferente, o sea, no siempre lo cuentas igual. Y lo que sucede es que entonces empezamos en esas cosas que contamos diferente, se empieza como a desdibujar lo que es diferente de lo que sí pasó. Y eso se empieza también a escribir neurológicamente en la sinapsis de nuestro cerebro. Sí, nos contamos un buen de cuentitos. O sea, si yo les estoy contando a ustedes de esa fiesta, la cantidad de detalles que les voy a dar. Se me voy a tomar unas licencias artísticas y creativas que van a hacer que la historia sea realmente diferente de lo que de verdad ocurrió ese día. Sobre todo porque ustedes me caen bien y les tengo confianza y les puedo contar los detalles más sórdidos. Amigo, tápate los oídos porque lo que voy a decir. Yo le llamo esto, dilo por la trama. O sea, hazlo por la trama. Sí, hay que cautivar, Insta. ¿no? Tienes que cautivar Sí. a tu público. Hay que cautivar a nuestro público y por lo mismo, pues al final tomamos decisiones como, ok, ¿qué parte voy a contar? ¿No? Es importante para esta historia que los hechos que cuente sean los hechos como realmente ocurrieron o quiero yo insistentemente caerles bien a ustedes, sacarles una risita, ¿no? Así, entonces como que me invento un poquito de cositas, puedo cambiar los detalles, si sé que estoy hablando con mi tía panista, pues a lo mejor le voy a quitar algunas de las cosas que sé que le van a calar, ¿no? Pues para no pelearme con la familia. Y en Navidad es que está cañón, o sea, es la peor época para estas cosas. Y el que nosotros describamos nuestros recuerdos a diferentes públicos hace que pues no solamente el mensaje cambie, sino a veces también el recuerdo en sí. Y esto se llama el efecto del como que estás entonando, Modulando. estás modulando por el público que te rodea. Y hay varios estudios que se han hecho o sea, con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en alguno pusieron a unos participantes del estudio a ver en video una pelea que estaba ocurriendo en el bar, en el que dos hombres borrachos pues se peleaban a golpes. Después de que uno había empezado como a pelearse verbalmente con un amigo de ellos. Y el otro estaba viendo un partido de fútbol donde había perdido su equipo favorito. Era de Pumas. Y luego les preguntaron a las personas que estaban viendo este video que le contaran a alguien más, a una persona desconocida, lo que acababan de ver. ¿Y qué pasó? Pues que dividieron a esta gente que estaba participando en el estudio en dos grupos, ¿no? Y un grupo recibió la información de que la persona desconocida no le caía bien uno de los peleadores del video. O sea, quien le estaba contando, ¿no? Ajá. Sí. Y el otro grupo decía que la persona desconocida sí era fan de ese personaje que se estaba peleando. Y pues esta información que se le daba a las personas a las que se les describía el video hacía que las personas cuando después hablaban sobre el comportamiento del peleador reaccionaran como de manera más negativa si les habían descrito que la persona desconocida no era fan del peleador, o sea, como que les metían sesgo. Y entonces cuando pensaban en la pelea era de no, claro que fue un comportamiento terrible, lo hizo fatal, o sea, ¿cómo se atreve a agarrarse a golpes así? Lo que pasó con los recuerdos, que es lo que nos importa aquí, es que después cuando le preguntaron a las personas que contaran esa misma historia, ya no a otras, sino cómo la recordaban, decían que, o sea, y le decían, encuéntralo neutral, sin ningún sesgo, tal. Los dos grupos daban diferentes versiones de lo que habían visto en un video, que era el mismo video. Y esas versiones como que se parecían o seguían la misma tendencia de lo que le habían contado a la persona a la que le estaban contando, dependiendo de si a esa persona decían le cayó bien o le cayó mal. Es decir, hasta cierto punto, el contar la historia de cierta forma respecto a la audiencia que se la estaban dando hacía que la forma en la que le recordaran fuera distinta. O sea que sí, nuestros recuerdos sí cambian de repente espontáneamente, ¿no? A lo largo del tiempo.
Y esto es un poco culpa de cómo tenemos acceso a esos recuerdos. O sea, por ejemplo, cuando cuentas algo muchas veces, estás teniendo acceso a esa historia una y otra vez, pero pues por lo del público, por ejemplo, cambian. Hay un montón de efectos que hacen que cambien nuestros recuerdos dependiendo de cómo contamos las historias y de qué tantas veces lo hacemos también. Sí, no nada más y lo que sucede es que cada vez que accedemos a un recuerdo, lo que sucede es que llegan estas sinapsis, pero las sinapsis no es que están fijas, o sea, esas redes que tenemos en los cerebros no están fijas, cambian cada vez que accedemos a ellas y por lo tanto las alteramos. Entonces, si las estamos alterando al contarlo de historia de forma diferente porque más detalles según esto nos acordamos o porque estamos con diferente público, porque nuestro estado de ánimo es distinto, entonces se van modificando literalmente, o sea, físicamente eso en el cerebro y guardando de una forma distinta, de manera en la que la próxima vez que accedes a ese recuerdo no es en la misma forma que la vez previa que habías accedido a ese recuerdo, ya cambió. Hay una forma increíble de verlo y creo que a todos nos ha de haber pasado en algún momento y que tiene que ver con cuando compras helado o una paleta helada y se te queda en el coche un rato y entonces empieza a derretir y entonces cuando llegas a tu casa así como no me eches el helado, la paleta y lo metes al congelador para rescatarlo, pues ya cuando lo vuelves a sacar del congelador no es el mismo producto que llegó originalmente a tus manos, cambió de forma, cambió casi que de consistencia. Es lo mismo con nuestras memorias, cuando entran de nuevo al congelador pues cambia un poquito de forma, ¿no? Sobre todo si alguien como que movió la paleta, como, ay, quítame lo que me voy a sentar, ¿no? Y entonces movió la paleta toda derretida, pues sí, cambian de forma. Eso es en muy breve. ¿Qué son los recuerdos y por qué cambian? Oye, yo me acordé de un estudio que se sigue haciendo, digo, hay muchos, pero hay uno que a lo mejor hayan escuchado en algún podcast, yo creo que fue en This American Life, que también es amiga de Mandara. Por supuesto. Nuestra mente también, en nuestra mente, en nuestros corazones. Son nuestros Patreons. Ahí lo escuché, pero es este estudio que se hace, digamos, con un recuerdo que es muy impactante, que es cuando se caen las Torres Gemelas con gente de Nueva York. Y entonces les preguntan, cada año al principio y ahora cada 5 años, Claudio, ¿dónde estabas cuando se cayeron las Torres Gemelas? ¿Tú te acuerdas? Sí, ¿Dónde en la estabas? escuela, en la prepa. Yo estaba con él. Ajá, estábamos en la prepa. Yo estaba ahí. Y había tele en algún salón Sí, nos y le lo pusieron. conectamos ahí como Ajá. un paso, no, o sea, no había señal, entonces como Antena que de ganchos, antena sí, de sí. ganchos con celular. Sí. Sí. Yo estaba en la Facultad de Ciencias, en las postas había una telecita que tenía, En las quesadillas, ¿no? Sí, una sí. de las personas que vendían ahí comida en las postas tenía una telecita y estaba media facultad alrededor de una tele que era más chica que mi compu y todos así de no manches, es el fin del mundo. Todos era como ya valimos, o sea, esto ya de aquí Ahora en sí ya se adelante acabó. ahora sí. Hasta que dijeron que no era mexicano, ¿no? El del avión. No, bueno, se hace esto y entonces la gente está muy segura, porque claro, además si vivías ahí cerca, imagínate, o sea, ustedes se acuerdan y estábamos acá. Imagínate la gente que estaba en Nueva York. Y bueno, lo que se ha constatado con este estudio es que nadie se acuerda realmente. O sea, sus recuerdos han ido mutando muchísimo al grado de, no, yo estaba solo, estoy seguro que estaba solo y estaba vestido con un pants blanco que me acuerdo perfecto. O sea, ese me acuerdo perfecto revela que en realidad no tienes idea. Yo sí me acuerdo perfecto de muchas Y cosas. yo también, sí, pero si Estoy te hacen las convencida. pruebas, no. O sea, de hecho, la Yo mayoría... pasaría las pruebas. Siento que sí. Sí, es como la prueba Pepsi, o sea, es como todo el mundo dice, yo paso el reto Pepsi. Sí, lo nadie pasé aquí también. nadie Nadie lo pasó pasa. Y el si reto. quieren al Yo también, ratito lo comprobamos. yo a la estoy, vida. yo estoy seguro de que puedo. Con 5 vasitos. Recuerdo perfecto, recuerdo perfecto. 5 vasitos doble ciego. Y también Bueno. tener mi sencillo Oops, I Did It Again en la lista número 1. Me acuerdo perfecto de esa época. Y bueno, obviamente mientras más tiempo pasa, menos Menos confiables son tus recuerdos, ¿no? O sea, y eso estamos hablando de algo muy, imagínate lo de tu fiesta, o sea, Claro. obviamente eso va a mutar y mutar, y según cómo revisitas el recuerdo, le das otra pátina emocional que afecta la siguiente vez que regresas y la siguiente vez que regresas. Entonces, yo lo que les recomiendo es no se acuerden de nada, o sea, ¿no? Vayan como Doris, así el pez por la vida. Vivan en el presente. Yo no sé, pero ustedes tienen así algún pariente como su papá, su abuelo, sus tíos, que cuentan una historia que repiten Toda la vida. eternamente. Sí. Y Y según yo, amigos, o sea, según yo,
hay historias que no cambian nunca. O sea, que las cuentan igualito. Mi mamá cuenta Misma muchas historias pausa, igual. misma intención. Porque mismo lo han todo. ensayado tan, pero Como quién que ya sabe se qué la tan saben. fidedigno sea. Ajá. Claro. ¿no? Sí, Es no, quién como sabe. No la hay historia del manera de alcohólico comprobarlo. anónimo que está contando Es el todo el archivo tiempo. versión final, punto Ajá, final. exacto. Este esta sí chiste es se la va a buena. contar siempre igual. Bueno, y lo que decían ustedes, mientras más la pones en práctica y cuentas esa anécdota más veces, pues más se fija. No necesariamente eso es lo que pasó, pero se fija una versión. Y si la escriben, ya fue, porque se va a quedar eso que escribiste como la verdad. Bueno, pues eso es brevemente cómo nos mentimos a nosotros mismos, básicamente. Si les parece bien, pues vámonos con la Con los última recuerdos pregunta. corporales. con los la recuerdos última. corporales. Que, bueno, ahí para darle un poquito de contexto, Sí. en Masaje Cerebral hicimos una miniserie de hipocondria donde hablábamos de diferentes enfermedades con dolientes, ¿no? Iban personas que habían pasado por o que tenían alguna enfermedad y entre ellas platicamos con Alfredo Rocco, que por aquí anda, Se fue a esconder. y él nos platicó de su trasplante de médula ósea. Y es de los programas, de los episodios que más interacción han tenido porque salieron muchísimas dudas. O sea, mucha gente empezó a comentarlo porque, pues, si lo piensan, es loquísimo, ¿no? O sea, que te cambien todo el tuétano es una locura, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no?, a la que redujimos un poco de todas las intervenciones que hubo fue: ¿qué cambia en el cuerpo tras un trasplante de médula ósea? ¿Y qué permanece? ¿No? ¿Y qué Porque se queda? en realidad era todavía más aventurada la pregunta porque decía que si te podía cambiar el color de los ojos. ¿No? Vamos a dejarlo aquí volando. Te podía cambiar el color de los ojos, el color del pelo, las Y los huellas que no tenemos dactilares. Bueno, Claudio tuvo un trasplante de médula. Cuéntales cómo eras antes, ¿no? Ojo azul. Antes del trasplante yo tenía un chingo de pelo. Eras como Luis Miguel, yo me acuerdo en la prepa, ¿no? Sí, era una persona horrenda. Bueno, esto obviamente es porque solemos desconocer absolutamente todo de los procedimientos médicos, ¿no? O sea, tenemos el nombre ahí, pero no quiere decir que tengamos idea de lo que sucede, de lo que implica. Entonces, para cambiarte el tuétano, como tú lo pusiste bien, pues, ¿qué tienes que hacer primero? ¿No? Si yo te voy a hacer un trasplante de tuétano que necesito o quiero que de alguna manera sustituya al que tenías antes, ¿qué piensan que hay que hacer? Quitar primero lo que Sacarle había. así. Aniquilarlo, ¿sí? Como cuando tienes un huesito así en el caldo y Y que le sorbes así. algo así, pero con químicos. De hecho, eso hacen los doctores. Chilitos toreados, por ¿A favor. partir de dónde? ¿Dónde se colocan para hacer eso? Excelente pregunta, doctora Ortiz Medrano. No, hay diferentes técnicas, ¿no? Hay varias vías de salida. Depende si estás con un médico de la Salle, ay, sí, no, de la UNAM. No, pues obviamente tienes que matar la médula del paciente, o sea, esa básicamente con quimioterapia y radioterapia de la más agresiva que hay, ¿no? Y ahí es donde empieza a venir como el proceso que lleva las consecuencias de los cambios, porque hay muchos cambios que surgen debido a ese proceso, no tanto necesariamente ya del trasplante, sino del hecho de matar la médula. Imagínense. O sea, de hecho es sorprendente que lo puedas hacer y que las personas puedan perdurar, ¿no? O sea, eso es lo que es muy sorprendente. Entonces, bueno, el caso es que cuando matan esta médula, recuerden que la médula es donde están las células, ¿cómo se llaman, Claudio? ¿Te acuerdas? No. ¿Eh? Pregunta Las células madre. Las células madre. Hematopoyéticas. ¿Te acuerdas? Las células madre, hematopoyéticas, porque sí son células madre, pero hay muchos tipos de células madre. Entonces, decir que o sea, no te trasplantan todas las células madre, solo las células madre hematopoyéticas, que son las que generan Las células sanguíneas. glóbulos rojos, ¿no? Eritrocitos y también las células blancas y leucocitos. Ergo, ahí ya hay una pista de qué cambia tu sistema inmunológico, tu sistema inmune. A mí me sorprendió mucho porque yo tampoco tenía idea de todo esto cuando el buen Alfredo, que por cierto aquí está, yo creo que habría que darle un aplauso. Oh my porque God. si no, estamos hablando como así, ¿no? No hablen de mí como si no estuviera aquí. Y fue muy revelador porque parte de lo que nos contaba Alfredo es que, bueno, claro, como te cambian eso y te trasplantan pues las células hematopoyéticas o las células madre de la sangre,
de una persona compatible, muchas veces alguien de la familia, pues hay cambios como que puede cambiar tu grupo sanguíneo. O piensa en eso, ¿qué está en tu célula, en esas células, en las células blancas? Entre otras cosas, todas las defensas que cargas en el cuerpo. Tus vacunas, pierdes tus vacunas cuando te cambia la médula, lo cual es muy sorprendente. Te cambian el carnet. Oye, pero ¿y no adquieres las vacunas de la persona que te las dona? Sí y no, depende de la vacuna. O sea, lo que pasa es que te vuelves como un recién nacido y esa parte es como que tienes un sistema inmune muy comprometido. Ahora, porque primero te lo tuvieron que matar. Entonces tienes un momento como de niño burbuja, ¿no? Imagínate. Sí. Llega la nueva médula y se tarda semanas, si no es que meses, en el caso de que amacice bien, ¿no? Porque hay muchas complicaciones. Y más o menos en restablecer un sistema inmune completo es como un año. Entonces, si adquieres algunas del donante, no todas. No es necesariamente que como ya pasaste COVID, ya me la pasaste. Claro. Algunos anticuerpos sí pasa, pero hay cambios mucho más sorprendentes, o a lo mejor a mí me resultaron, como que te vuelves una persona quimérica, ¿verdad? Porque mantienes tu DNA, ¿no? Tu ADN base, digamos, de las células más, o sea, no cambia tu color de pelo, no cambian tu color de ojos, pero sí cambia otras cosas, ¿no? O sea, porque llega un ADN de alguien más. Y a partir de entonces cargas dos tipos de ADN. Te vuelves una persona quimérica, lo cual ya es superpoder, se antoja. Pero cambia que otra cosa es importante en el cuerpo además de los genes. Casi tan importante como los genes. Sí, la microbiota. O sea, tú imagínate que te están dando radioterapia y quimioterapia al nivel de matar tus células madre de la sangre, pues eso también aniquila mucha microbiota, ¿no? Intestinal. La mayoría de estudios de microbiota se hacen con la microbiota intestinal, pero es un sesgo porque hay microbiota en todos lados, ¿no? Y sí, acaba con tu microbiota. Escuché a alguien decir, que está aquí presente, que era como que no matabas el jardín, pero sí cambiabas al jardinero, ¿no? Lo cual es poético, pero es tremendo. O sea, entonces, evidentemente se vuelve a inocular la microbiota, pues es un proceso continuo, es un flujo, pero entre unas y otras, ¿qué cosas cambian con la microbiota? Pues tu olor corporal específico. Pero entonces eso no es porque te hicieron un trasplante de médula, sino porque te mataron a la microbiota. Sí, las dos cosas también, ¿no? Porque algo también arrastra la microbiota sanguínea, ¿no? Pero sí, eso tiene que ver más con el proceso previo. Cambia. Bueno, olor corporal es brutal, ¿eh? O sea, sabrán lo que significa. Sobre todo si es para peor. Sí. Está mejor, ok, pero... Cambia, pues también, por ejemplo, en algunos casos tu tumor basal, porque muy buena parte de tu humor tiene que ver con tu microbiota. ¿Qué es el O sea, humor tu basal? estado de ánimo. Tu estado de ánimo. Tu estado de ánimo, o sea, por ejemplo, puede ser una persona, a lo mejor te va bien, a lo mejor eres muy colérica melancólica. y de pronto terminas, ¿no? Siendo... esto se puso aristotélico Exacto. mucho más rápido de lo que yo pensé. O sea, la verdad es que también tiene una cuestión ahí, a lo mejor filosófica de base, ¿no? Porque, pues digo, sigue siendo la misma persona, pero diferente. O sea, sí renaces de alguna manera, ¿no? A una segunda especie de experiencia. ¿Qué otras cosas creen que cambien? Que puedes ser criminal y entonces ya no te puede detener el FBI porque tienes doble DNA. Solo yo lo pensé. Solo yo. ¿Alguien conmigo? ¿Eso podría ser? No. Bueno, no sé, no voy a decir que no, o sea, no vamos a cerrar la puerta a todas las posibilidades. No, pasan muchas cosas porque, claro, la microbiota establece, pues es complejísimo. O sea, la verdad es que nos gusta dibujarlo así con esquemas, pero son nódulos de interacción como nubes de poblaciones que producen ciertos metabolitos secundarios que luego pueden, pues, tener cascadas, ¿no? No voy a decir que todo el mundo, pero hay parte del autismo que está en buena medida catalizado por la microbiota. Entonces, estos cambios así tan radicales, pues pueden llevar a disimbiosis, ¿no? O sea, la simbiosis en un momentito se puede volver disimbiosis. Cualquiera de ustedes, yo, que nos vamos a morir, cuando se mueran, tus mismas bacterias de tu microbiota cambian a una disimbiosis así y te comen desde adentro, ¿no? Entonces, estas como momentáneos flujos
con un cambio de esta categoría, pues empiezan a producir como efectos cascada que apenas se están estudiando, ¿no? Apenas se empieza a comprender. Entonces realmente cambian un montón de cosas. Oye, y cambian cosas como a nivel sensitivo. O sea, a lo mejor te cambia el gusto, ya no te gusta alguna comida o algún aroma. Muy buena. Sí. ¿Sí? Cambia tu gusto, porque también los sabores que a veces buscas, tus antojos, tienen que ver con la microbiota. Chance ya puedes digerir cosas que no podías digerir antes. A lo mejor ya no necesitas la lactosa. Y eres una ¿no? cucaracha. ¿Y estos son patrones estadísticos? Casca. ¿Estos son patrones estadísticos? ¿O es, o es más bien como si pensamos que cambia la microbiota y la microbiota tiene esto que ver con todas estas cosas, entonces podemos pensar que esto cambiaría? ¿O sí se ha estudiado que en las personas hay a las una que les cantidad hacen- de papers así como muy recientes, ¿no? Sobre todo porque la microbiota, insisto, se está empezando a... Sí, pero de la médula, pues. O sea, como Sí. sabemos que a las personas que les hacen trasplante de médula les cambia el olor. ¿Sí? Sí. Ah, Bueno, y ajá. testimoniales también, Sí, o sea... ajá. ¿Te cambiaron los sabores? ¿Quieres aportar algo? Estamos hablando por ti, pero a lo mejor quieres comentar, ¿no? Ok. Bueno, hablando por Alfredo aquí presente, le cambiaron los sabores, ¿no? Te cambiaron ciertas cosas. Al de final gusto. del programa pueden ir y preguntarle todo lo que se les quede de duda. Atormentarlo en vivo y en directo. Por eso es en la radio, ¿no? Pero fue una casualidad, ¿no? Esta pregunta llegó así. Y bueno, es un mundo, hay más, obviamente, pero por suerte se puede cambiar la médula porque es un tipo de los tipos de cánceres, la leucemia y otros asociados más comunes. Y se puede hacer desde hace mucho, eso es lo sorprendente, ¿no? O sea, se va perfeccionando. Ahora, muchos de los efectos, digamos, nocivos post-operatorios, a veces el rechazo puede tener que ver también con microbiota, imagínate. Y también el ADN, porque pues tienes de pronto ADN de otra persona. Si no se murió completamente la médula, imagínense, quedan unas células blancas con el otro ADN Nos atacan. y abres pues Muerte de una destrucción. cantidad de posibilidades autoinmunes brutales, ¿no? Sí, es una locura. Hay tiro, no se querían desalojar, ¿no? Sí, ¿qué tal? De aquí no me sacan. Oye, pero entonces fisionómicamente no hay ningún cambio real. No pasa nada de eso. ¿Tú conociste a Alfredo antes? No, no. Era chiquitito. O tal vez sí lo conocías. Pero no te acuerdas de él. Pero lo reconoces. Diferente. Hombre, a lo mejor sí, digo, esto ya estamos en terreno más especulativo, pero sí, yo me imagino que hay cambios en términos de, por ejemplo, postura corporal. Y a lo mejor el hecho de renacer y tener una segunda vida te vuelve una persona más ecuánime, más paciente, más generosa. Sí puede ser, ¿eh? En No Cristo. lo estoy... O imagínate que el trasplante viene de Elon. Eso sí estaría bueno, porque él ya es quimérico. O sea, sí, no lo sé. Así como Elon es Elvis, ¿no? No. Si lo dices 13 veces se fijan los recuerdos de la ¿Sabes qué? gente. Creo que recibió un trasplante de médula. Yo encontré una página que decía que había recibido un trasplante de médula de Elvis. No, Sí, güey. te lo juro, hay una página. Ay, sí. ¿Qué tal las teorías de conspiración? Seguro Trasplante de pelo totalmente. Trasplante de médula, no lo sé. Pero bueno, esperemos que con eso nuestro Patreon que hizo la pregunta esté satisfecho. Y a ustedes, yo les recomendaría mucho escuchar el episodio, porque la idea de estos episodios es que es la salud contada por un doliente, ¿no? No necesariamente desde la parte médica, sino de quien lo experimenta. Entonces son testimonios, algunos son súper fuertes. Hay otros, por ejemplo, si no lo han escuchado ya, de la enfermedad de Lyme, de las garrapatas, que pues en mucho tiempo se decía, no, es que en México no hay, solo en Estados Unidos. Más bien está subregistrado, ¿no? Porque además te da efectos a décadas de la exposición a veces. Hay muchos de este tipo de testimonios y pues pueden empezar por el Alfredo, quienes no lo han escuchado todavía, y ahí se responderán otras de estas preguntas, interrogantes, ¿no? Para no estirar de más. Muy bien el comercial ahí metidito ahí como Bien, deslizado. bien. Gente de Nosotros Mandarax también que está tenemos un escuchando episodio esto. Lyme. Oigan, pues bueno, esas fueron las preguntas que consideramos que nos daba tiempo de responder. Para futuras ediciones de estas colaboraciones, igual como decía Cota, cambiaremos las dinámicas, pero queremos agradecerle un montón. Punto número 1 a toda la gente que vino a Cine Tonalá a acompañarnos hoy. Son ustedes unos chidos. Dense un aplauso, por favor, que se lo merecen. Es la semana de Nochebuena prácticamente y ustedes están aquí.
son unos chidos. Y por supuesto también queremos agradecerle a todos nuestros Patreons, los que propusieron preguntas y los que no, porque sin nuestros Patreons no podríamos hacer nuestros programas. Pero extra agradecimiento a los que propusieron preguntas. Sí. A los que más que una pregunta tuvieron un comentario, no, porque se pidió específicamente que hicieran preguntas. Y pues nosotras somos Mandarax y nos pueden encontrar en todas las plataformas donde hay podcast como Mandarax, en redes sociales, en Instagram como las Mandarax. En las otras redes casi no las abrimos. O sea, Facebook está muy activo de Facebook un repente, poco, sí. ahí somos Mandarax, lo explica todo. Y nuestras redes personales, yo ya nada más uso Instagram y soy @alita_emo. Yo estoy como @leorobot en Instagram y TikTok, que bueno, TikTok es un mal chiste. Y en Twitter todavía estoy como @leos. Y nosotros somos el Masaje Cerebral, estamos en todas las redes como @masaje cerebral. Acabamos de abrir nuestro, sí está más o menos reciente, ¿no? Como unos 4 mesecitos, menos, por ahí, ¿sí? De nuestro canal de YouTube, que es así tal cual, @masaje cerebral. Ese va creciendo pianito, si se quieren ir a suscribir, se los vamos a agradecer infinitamente. Y también en todas las plataformas también está el Masaje Cerebral como podcast, como audio, ¿no? Esta última temporada, que es la 7ª, es la primera en video. Entonces estamos haciendo esa transición. Y pues nada, muchísimas gracias a ustedes, a toda la gente que nos apoya, a los Patreons que mandaron sus preguntas y para los que no también, ¿no? Y pues gracias a Mandarax por invitarnos a participar de esto. Las amamos infinito, las admiramos el doble. Y pues nada. Pero yo pensé que nos habían Sí. invitado a ellos. Yo creo que fue. Según yo fui de Dakota como siempre. No, creo que fue de Elon Musk, de hecho. Porque, Oigan, Nos sugirió Grok, pero tenía otros temas que quería que tocáramos. les propongo que tengamos una dinámica de cierre para que también participen ustedes. Esta es una dinámica que nos estamos apropiando de otro podcast que es hermano, ¿no? Que es de Skeptical Guide to the Galaxy. Si no lo Me conocen, encantan es buenísimo. todos nuestros podcast hermanos. Somos una comunidad súper diversa. Vamos a las fiestas de sus hijos. Red increíble, gente padrísima. Es que pues sí Bueno. conocemos. Este en específico es de los más, o sea, más longevos. Ya casi llevan 20 años sin parar. Y entonces hacen una dinámica al final que a mí me divierte mucho. De hecho, me divierte más que el resto del podcast muchas veces, que es un poco lo que hacemos Claudio y yo también, ya tropicalizado, como de si es cierto o no es cierto, como de verdadero o falso. Entonces ahorita yo voy a presentarles 3 noticias. Creo que le vamos a dar un tema como de reproducción, ¿no? Reproducción animal. Y entonces ustedes, cada uno tiene que, vamos a ver quién gana y quién pierde, va a haber premios y ustedes también van a participar, ¿va? Entonces son 3 notas y ustedes tienen que adivinar cuál es la falsa, ¿no? O sea, hay dos por qué? verdaderas y ¿Y una Dos por qué? verdaderas y una falsa. 2 verdaderas y una falsa. Ok. Ok, las voy a intentar hacer más cortitas de lo que las tenía porque no tenemos tanto tiempo, pero bueno. Recientemente se encontraron unas ranas en el sureste asiático, 4 especies que dan a luz ranitas vivas. Ok, hay 4 especies nuevas de ranas que paren ranitas vivas. ¿Cómo? O sea, En vez de Esa es la huevos, nota. en vez de Esa es la huevos. nota. No puedes Como te preguntar lo más. imagines, o sea, ¿por dónde dices o cuál es el cómo? estaba pensando como por qué parirían muertas. Y luego reviven. No, en vez de en ¿Cómo, huevos. cómo nacen las ranas usualmente? Claudio va a perder. Es que a lo mejor Nunca digas faltó eso porque seguro van a ver. una clase básica de biología. ¿Cómo nacen normalmente las ranas? Pero es que había unas que iban en el lomo, ¿no? Ajá. Pero Sí, Claudio va a perder. eran como huevos en el lomo. Ajá. Ya, perdón, sí. bueno, esa es la 1. 2. Todos son recientemente, ¿no? Sí. Vamos a decir. O sea, recientemente se encontraron unas hormigas que dan a luz a hormigas de 2 especies diferentes. Unas de ellas se vuelven sus súbditos, de hecho. Y la reina además hace como una especie de proceso curioso de partenogénesis y genera un macho de la otra especie con lo que se cruza y genera esta descendencia de otra especie para que se vuelvan las obreras. ¿Bajo qué definición de especie?
la lamarquiana, no, la clásica. O sea, Ok. son especies distintas porque son materiales genéticos diferentes, Ah, ¿no? O sea, tiene dos materiales genéticos distintos. Esa es la definición de especie en este caso. Y son especies que, o sea, hay de esas hormigas todavía existentes. ok. Hasta ahí te puedo decir, Ok. teóricamente. Y la tercera es que se encontraron unos alacranes que tienen placenta, una especie de alacrán placentado en Latinoamérica, en Colombia. Y va a empezar Leos, porque es la de la cara más sacada. Es que los alacranes y yo no somos amigos, y entonces ¿verdadera hormigas? Hormiga, ¿verdadera? Y verdadero alacranes. Uy, no, diste muchos menos datos. Verdadero ranas. Bueno, puedo dar más datos. ¿Necesitan más datos? Sí. ¿De qué? De la de los alacranes, nada más mencionaste. Bueno, que estos alacranes, digamos, los gesta la madre dentro y tienen conexión con ella. O sea, hay una especie de O sea, más o menos lo mismo que de placenta. las ranas. No necesariamente, porque las ranas son ovovivíparas. Ajá, ¿no? ajá. Entonces, una cosa es que te mantengas el huevo adentro y entonces Ahí pares. ahí eclosiona La y ranita luego- nace viva, pero no hubo conexión con la madre. O sea, tuviste el huevo dentro de ti. Y otra cosa muy distinta es que haya interconexión Sí, sí. madre como producto en formación. No sé si se le dice feto a un alacrán en formación, pero vamos a decir feto de escorpión. Y hay Alacrán conexión, ingeniero. digamos, tipo placentaria. Bueno. No es una placenta como la de los mamíferos, pero similar, ¿no? Bueno, en bueno. mundo invertebrado. Verdadero ranas y verdadero hormigas. Verdadero ranas, verdadero hormigas, falso escorpión. Falso escorpión. ¿Ok? Claudio, Falso ranas. Los otros dos verdaderos. falso ranas. Ajá. Ok. ¿Por qué? Porque 5 especies, no sé, se me hizo muy raro que dijeras 5 así de Cuatro. Dijiste 5, ¿ves? Ya está. 4. Ah, entonces el verdadero. O sea, me pareció como que le metiste datos a propósito. Ok. O sea, me estoy basando más en tu. Que me lo en tu- inventé. Estás embelleciendo ajá, demasiado la historia. en cómo lo contaste. Ok, entonces, falso ranas. Falso ranas. Ale. Quiero que digas más cosas de las ranas. ¿Qué? Dijiste más de las otras dos. ¿Qué puedes más decir de las ranas? ¿Cómo que necesitarías? O sea, Pues, ¿qué más se yo sabe te de puedo eso? contestar sí o no. ¡Ay! Falso ranas. Ya. Falso ranas. Falso ranas. Y a ver, el público, ¿cómo hacemos? ¿Con aplausómetro o con votos? ¿Qué opinan? Votos. No aplausómetro. ¿Aplausómetro? Bueno. Aplausómetro. Bueno, van a aplaudir por los verdaderos, ¿no? Entonces, quien crea, y pueden, obviamente en esto sí se espera que opinen siempre. ¿Quién opina que ranas es verdadero? El aplausómetro es difícil. ¿Quién opina que las hormigas es verdadero? Se ve que esa sí navegó en redes, ¿verdad? De las hormigas, sí. A ver, ok. ¿Y quién opina que los escorpiones placentados es la noticia verdadera? Bueno, voy a ir como lo hacen también, voy a ir de atrás para adelante porque, o sea, vamos a dejar ranas al final, ¿no? La Porque divisiva. es la falsa. La divisiva. No, vamos a ir en orden. Todo el mundo pensó que las hormigas son verdaderas, ¿verdad? Y son verdaderas. Digo. Y además la historia es fenomenal. Ustedes ya la cubrieron en su podcast. Nosotros tampoco. Habría que ponernos a ello porque es Apúntale. una locura. O sea, se entiende muy poquito todavía. Además, a todas luces esto es un mecanismo que probablemente se repita en otras especies. ¿Eh? ¿Quién sabe? Bueno, hormigas, cierto, verdadero. Ahora vamos con... ¿Quién dijo que Alacranes. Bueno, la única persona aquí que ganó, vamos a darle un aplauso a Leonora, no por nada, es bióloga también, ¡My God! entomóloga aficionada. Entonces, vamos primero a las ranas, que las ranas es verdadera.
Sí, es verdad. Además, hay muchas otras, de ranas que son ovovivíparas. Hay géneros, hay unas que se llaman gastroteca. Hay quienes nunca ponen los huevos y los mantienen adentro siempre. Hay quienes las ponen y luego se los comen. Hay muchos mecanismos. Las ranas los peces también, pero las ranas en los vertebrados terrestres es donde empieza el cuidado maternal, que está mal decir cuidado paternal, porque en realidad generalmente es de las mamás. Entonces hay todo tipo de estrategias reproductivas que involucran mucho cuidado de la progenie. Y entonces estas son verdaderas, sí. Además, Pero sí se encontraron 4 hace poco. sí, ahí tengo la nota. De hecho, te la compartí, ¿Neta? Tache. ¡Qué mentira! Creo que hasta se la compartimos a los Ahora que Patreons. como pésimo amigo no leo nada de lo que me Que sea manda. Patreon esté Yo escuchando sí, esto en el Jota, oye, futuro. interesantísima. Wow, qué interesante. Oye, qué interesante. Sí, un emoticón. así, ¿no? Le pido a Meta ahí a que te conteste. Contéstale amablemente. Wow, Andrés. Y qué entonces- impactante. ¿Tendrás más noticias así? Oye, ¿O quieres que te haga un resumen de esta? ¿Quieres que haga una versión en podcast de esto? oye. Bueno, y los patrons es un término neutral. Las patrons, los patrons, les patrons, les patrons darán fe de ello porque se los compartimos ahí también en su Ay, chat. Claudio. Estoy quedando Bueno, como el ajo, perdón. Los trapos sucios se lavarán en casa, pero bueno, y los alacranes, caemos ahí porque eso es lo más divertido. En realidad todos los alacranes son así. O sea, los alacranes se forman dentro de su mamá y tienen conexión con la mamá. Qué perro asco un alacrán. Este chiquito haciendo. Entonces, ¿qué era lo falso? No. En esta noticia, ¿qué era Que lo era falso? una. Son todos. Fue muy engañoso de tu No, hay parte. que descubrirlo, O sea, eso lo estaba pensando Leos, mira su cara. Es que hubo poca data de los alacranes, solo se mencionó. O sea, fue algo en el No se planteamiento. preguntó, no fue se algo en el preguntó. planteamiento que me hizo pensar que esa no era correcta. Ese es parte del juego también. Obviamente, Sí. esto si lo juegas varias veces, ahí, ¿no? Es como en el póker, ¿no? También. ¿Cómo? En el póker. Lente oscuro. así, Pero sí, leyendo las y opciones. luego no sé si han visto eso, o sea, nacen y se los ponen en la espalda, porque el cuidado maternal no empieza en vertebrados, por supuesto, hay muchísimos invertebrados que lo practican, y los escorpiones además, o alacranes, son de los grupos más antiguos, ¿no? Tienen como 550 millones de años, por lo menos, y eran marinos, empezaron en el mar, y medían más que la mesa, medían 2 metros y cachito. Los escorpiones marinos, hay que darle gracias a la evolución que eso no exista hoy en día, porque nadie iría a Acapulco. O sea, Pero yo te imagínate tengo una esas pregunta. cosas. ¿Qué fue lo falso ahí? Que era una especie, si son todos. ¿Pero Entonces, qué dijiste? ¿Cómo fue que lo dijiste? Lo digo, ¿Hay una especie, especie sí. que hace esto? Sí, ¿Y y si hay? No, porque sería todas lo hacen. No, pero No hay es una, sí hay una, ¿cierto o falso? Sí hay una y hay ¿Se otras acuerdan más. que les habíamos Hay una adelantado que nueva. iba a haber una pelea? No fue con los lugares. Se discutirá, pero bueno, podrían haber atacado por ahí, podrían haber sacado el conocimiento. ¿no? O sea, dijiste, Claro, ¿hay todo. solo una? ¿Para Exacto. cuáles? Dijiste hay Vamos a solo tener una. que Hay revisar solo el una. material. Hay que revisar la Hay que grabación. revisar la grabación, ajá. Dije, hay solo una. Falso, son todas. Me encanta. No sé si me dijiste encanta. solo Sí, vamos una. a tener que hacer en edición esto. A ver, regrésale. Oye, en reacción para sus manzanas, ¿cuál es el país con más alacranes del mundo? México. Para más pánico. ¿Y cuál es el país con más accidentes de alacranes anuales? Bien. Pues ¿Y cuál es el estado donde más aquí vamos a comprar? Morelos. Durango. No, Morelos. Morelos. Pa. Durango es una cosa que se ha vuelto como una verdad Edomex. cultural, pero es falsa. Querétaro. Está increíble, Pachuca. No, Guerrero es donde más diversidad hay y es donde están algunos de los más agresivos, ergo pican más probable. No necesariamente son peligrosos, no necesariamente es emergencia médica, pero es donde más hay. Con eso, ¿a quién le ha picado un alacrán? No. Ah, no, manches, es un No buen. son tantos, mira. No, ¿cómo Pero no está son en el país tantos? con más accidentes del mundo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, y Morelos hay unos. Morelos es que ahí es donde están de los más peligrosos. Es que ahí es donde están las casas con alberca, ¿no? Entonces los ves. Y además, pues como son güeros, no se ven en las lositas ochenteras de las casas de Cuernavaca, están ahí disimuladitos entre ellas, ¿sabes? Como esas losas blancas que tienen como puntitos negros. Perfecto camuflaje, ahí están así de no me ves, no me ves. Bueno, ese es otro método de control de cucarachas, ¿eh? Poner Los piso negro alacranes, no, los alacranes. Los alacranes se comen a las cucarachas para que se vean. para verlas.
Güey, prefiero cucarachas 1000 que alacranes. Suéltenlas. Sí, pues sí. Suéltenlas. Sí, bueno, y si no se pueden comprar su lamparita de luz negra, ¿no? Que Y- eso me da muchísima ansiedad que Sí. además sean fosfo, güey. sí, todos, además incluso los fósiles. Tú puedes arrojar la luz negra en un fósil de 400 millones de años y brilla. Qué loco. Pues así. Ya nos vamos. Este es el final de este programa. Esperamos que les haya gustado, que haya sido un éxito para poder repetirlo, ya sea aquí o en otro lugar. Una encuesta de salida. ¿Volverían a venir? Díganos la verdad, esto no es una Son mentira. voces para que grabadas. vean. No, un mensaje de salida. Si ustedes tienen un festival de libro grande, una O festival sea, de o son música como los organizadores del grande, Corona Capital. o son los organizadores del Corona Capital, o trabajan en el Senado, ¿no? O quieren llevar uno de este tipo de programas a su público y además con la información que les interese, contáctenos, ¿no? 100%. Estamos en venta. Si nos llegan al precio, con todo gusto. Excelente Y mientras no sean las oficinas del PAN, ¿no? Fuera de eso, creo que. Yo sí iría a las oficinas del PAN a hablar del feto ingeniero. Les va a encantar ese programa. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber venido, a la gente que está aquí en persona con nosotros en Cine Tonalá. Infinitas gracias a toda la gente que nos escucha y que nos ve, tanto a Masaje Cerebral como a Mandarax. Ojalá que si usted descubrió alguno de nuestros podcasts por este episodio, le dé follow, like, subscribe, corazones, 1000, share y se hagan nuestros Patreons, porque de verdad vivimos de eso. Tal cual. Mal vivimos de eso. Sí, vivimos de eso. Nuestros podcasts viven de eso. Sí. Porque tenemos otros trabajos. Porque no vivimos de eso. Pero en serio, muchísimas gracias por Sí, haber estado gracias. aquí. Vamos a estar conviviendo acá arriba un ratito. En la terraza. Porque además tenemos hambre. Bueno, al menos yo. Sí, súper. También por si se quieren quedar aquí un ratito, aquí vamos a estar. La comida es rica y la coctelería de Cine Tonalá es espectacular. Y hoy es sábado, entonces dense Tienen con permiso. Toño. Tú no, muchacho. Siempre eso. O sea, luego, pues eso, fotos, firmas, whatever. Está bien, todo mientras sea bonito. Sí. Quejas no. Los invitamos entonces a que para que puedan Es que hay- como es que hay una función a las después. 3. Sí, creo que estaría bien. Sí. Sí, por eso todo lo de Todo es saludarnos afuera. y fotos y Sí, así. ajá. Ahorita lo hacemos afuera. Sí. Pero Muchas gracias de verdad. Sí. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la próxima emisión, seguiremos alimentando a las mentes inquietas a través de sus sentidos.